¿Cómo les va? Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones. Qué gusto estar con ustedes. Y me dice Marvin, estamos acá en esta cámara, me dice que estamos con el Facebook internacional, conectados. Muchos de ustedes van a decir, hace tiempo que no lo veíamos, ¿dónde andaba? Tuvimos un major problem, un problema mayor, un problema grande con el Facebook. Nos comunicamos con Facebook, nos contestaron, pero creo que estamos ahora comunicados con la audiencia internacional, los de Estados Unidos y los de todo el mundo. Así que si nos ves, y estoy en esta cámara, ¿verdad, Marvin? Así que si nos ves, ¿cuál estoy en el prompter? Bueno, así que si nos ves, estamos corriendo para salir al aire. Acá en Houston es la 1:20, hoy es lunes, 1:20 al mediodía. Escribinos que nos estás viendo nuevamente. Nos gusta saber que nos ven de todas partes, de todo el mundo. Vamos a ponerlo después también, este programa en YouTube, va a salir en YouTube. Y bueno, estamos contentos. Les voy a contar algo que yo ya conté a la audiencia local, pero creo que ustedes no lo escucharon. Fue el mes de diciembre, estaba yo con mi teléfono con Facebook, con un Facebook local que tengo acá, y de repente veo que aparece Netanyahu, Bibi Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, con un árbol de Navidad al lado. Y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo Netanyahu con un árbol de Navidad? Y dice, hemos puesto un árbol de Navidad en Belén. Diciembre era, ¿no? Época de Navidad. Hemos puesto un árbol de Navidad en Belén que es parte de la autoridad palestina. Belén es parte de Israel, pero Israel lo cedió a la autoridad palestina. Porque es un pueblo chiquito, no hay mucho, son calles de tierra, es una parte medio abandonada. A los judíos mucho no les interesa tampoco Belén. Belén es el pueblo de David también, pero la ciudad de David es Jerusalén, Ir David. Entonces está medio abandonada y se lo dejaron a los palestinos. Pero dice Netanyahu, hemos puesto un árbol de Navidad y queremos que todos los cristianos del mundo vengan a verlo. Y le vamos a asegurar que tiene la mayor protección y seguridad del ejército de Israel, que todo está tranquilo ahí. Me puse a pensar bastante de cosas que están pasando. El año pasado, con el tema con los palestinos y la Franja de Gaza, y de repente comentamos esto, pero quiero recordarlo, de repente el primer ministro o el presidente de España salta y dice, España no es una potencia nuclear, mas si lo fuéramos, pararíamos a Israel, si tiraríamos la bomba atómica sobre Israel. Y Netanyahu le contesta y le dice, ¿no se han cansado los españoles de matar judíos? Después de la Inquisición y todo lo que han hecho. Hay un odio contra Israel tremendo, hay un odio contra el pueblo judío, hay un antisemitismo global que es horrible. Parece que el antisemitismo, ¿quién dijo esto? Golda Meir o Ben Gurión. El antisemitismo no se acaba. Y es algo que trae Satanás a la tierra, porque no se acaba y no se acaba. No hay motivo por el cual España España no tiene lazos tan íntimos con los palestinos. ¿Qué tiene que venir a decir que no tienen la bomba atómica si no la tirarían sobre Israel? Es una amenaza horrible, el presidente de España. Pero los españoles, el gobierno de España al menos, el presidente de España, una gran mayoría en España seguramente, odian a los judíos. Parece como que la iglesia, España es un país muy católico, prometí no hablar mal de los católicos, no quiero hablar mal de los católicos, pero la verdad es que es un odio tremendo contra Israel, contra los judíos. Escúchenme, estaba Israel en paz con los palestinos, saltaron la pared, hay una pared que divide con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, ¿sabes? Es ahí abajo, ¿dónde está? Hicieron un muro y saltaron el muro los palestinos, entraron y sacaron rehenes de Israel, se llevaron gente secuestrada, había un concierto de rock and roll bien pagano. La juventud de Israel es complicada, pero se levantaron un montón de gente. ¿Cómo va a permitir Israel que salten y que hagan ese tipo de cosas? Israel contraatacó un poco, pero
tardamos 2 años en recibir a alguno de los rehenes y ahora se recibieron los cuerpos de los muertos de algunos de los que fueron rehenes que los mataron. Y no sé, este problema contra los judíos no desaparece. Y hay una parte, estamos como con los passwords en la computadora, algo no anda, algo no funciona bien. Y de repente Israel sabe, Netanyahu sabe, que tiene un solo amigo en el mundo. Y son los cristianos nacidos de nuevo, los cristianos bíblicos, los cristianos evangélicos. Y ahora en estos días, ayer me enteré que hoy y mañana, que en estos días hay un congreso que Israel invitó a pastores de Estados Unidos, pero de todo el mundo, pastores evangélicos, para que vengan y que oren por Israel y que sepan que Israel los recibe con los brazos abiertos. Son los únicos amigos que tiene Israel. Los únicos amigos que tiene el pueblo judío eres tú, que conoces al Señor. La Iglesia Católica no ha cesado en su odio al judío. Los musulmanes quieren destruir Israel. Seguro, déjenme ser justo, seguro que hay algunos católicos que deben amar a Israel. Sé de algunos, pero la gran mayoría y los países católicos no son muy pro-Israel. Lo viví en carne propia. Me acuerdo en Argentina en una época, les conté ya, pero estaba pensando en este gobierno. Bueno, yo vivíamos en una zona muy tradicional de Argentina, iba a un colegio que se llama Sarmiento, Nacional Sarmiento, número 2 Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y eran 50 pibes, 50 muchachos en la división, en el grado, toda la mañana. Y 50 muchachos, se pone brava la cosa. Y en una zona muy tradicional de Buenos Aires, la mayoría, salvo 2, eran todos católicos. Y era horrible el odio que me tenían. Yo firmaba Schneider solo, es un apellido alemán, y algunos, el primer día de clase vino un muchacho, les cuento esto, ahora vamos a entrar con David. El primer día de clase vino un muchacho, se sentó al lado y me empezó a dibujar el casco del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Él pensó que yo era alemán, no judío alemán, sino alemán. Y yo no dije nada. Y era horrible el odio que había al judío. Una zona muy tradicional de Buenos Aires. Espero que haya cambiado esto, era otra época. Sé que con Milei cambió un poco, pero espero que haya cambiado adentro de la Iglesia Católica. Bergoglio, el que fue después el Papa, era el cardenal de Buenos Aires. Y esto en la ciudad de Buenos Aires. Una época muy fea. No sé qué pasa, pero Israel sabe que el odio que se le tiene al judío en todo el mundo, es tremendo. Y yo nunca he escuchado una buena explicación por qué. Simplemente es el pueblo de Dios y Satanás quiere destruir al pueblo de Dios y esto es lo que hay. Y entonces empecé a orar bastante y me acordé cuando estaba en Israel, que fuimos a iglesias hispanas, y cómo los recibían bien y querían que los hermanos vinieran. Y ahora Netanyahu invita en Navidad a los creyentes y ahora hay un congreso de pastores, 2 días creo que es. El gobierno de Israel invita a pastores evangélicos de todas partes del mundo, cristianos, porque son los únicos amigos que tiene. Y si sigue el odio al judío, países que no tienen nada que ver, tipo España, no es un país musulmán ni nada, incluso echaron a los musulmanes para el año 1200 y sin embargo odian al judío. Vamos a viajar entonces, vamos a viajar este año. Algunos escuchan esto por primera vez, otros ya varias veces, pero quiero que pienses en que vengas con nosotros a Israel. Vamos a ir unos, yo digo, 10 días, 15 días, pero no vamos a hacer el típico viaje de ir a los lugares históricos y de comprar souvenirs y sacar fotos y pasear en hoteles de 5 estrellas. Vamos a quedarnos en buenos hoteles, vamos a pasear bastante, vamos a ir a los lugares históricos seguro, pero quiero aparte estar con una iglesia local. Quiero que los hermanos que vayan, tal vez un grupo no tan grande, pero los que vayan puedan quedarse con cristianos hispanos.
mucha gente no tiene trabajo en América Latina y muchos vienen a Estados Unidos, muchos no consiguen visa para venir a Estados Unidos y se van a algunos países de Europa que los reciben y muchos han ido a Israel. Yo estuve en Israel hace años en una iglesia en Tel Aviv, unas 500 personas, 300, 500 personas. Domingo a la noche yo entré y en un subsuelo y estaba lleno y estaban cantando tiro a la mar los carros de Faraón, alabando al Señor. Y hablé me acuerdo esto fue hace 20 años, me acuerdo de un matrimonio, ya les conté 1000 veces, pero ella trabaja en una casa de una familia judía, dice, mi patrona siempre duele la cabeza. La vi tan mal, le dije, no me deja orar por usted, y oré. Y ahora cada vez que le duele la cabeza, se sintió mejor. Y cada vez que le duele la cabeza me viene a pedir oración. Bueno, esta gente, estos hispanos que fueron porque no tenían trabajo, pero que son creyentes y que aman al Señor, están haciendo la obra de evangelización en Israel. Las grandes denominaciones no saben cómo hacerlo, no lo hacen, no quieren meterse, mucha problemática, hay guerra. Pero vamos a ir siempre y cuando el clima esté tranquilo. En Israel conozco a las empresas de turismo y ellos dicen, ahora puede viajar, no va a haber problema, o si hay un conflicto grande se suspenden los viajes. Pero el cristiano no tiene que tener miedo de eso. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y dice, este evangelio correrá por toda la tierra y después vendrá el final. Así que el evangelio ya está corriendo por toda la tierra y ahora estamos esperando el final. Decime de dónde nos ves. Sé que nos están viendo, espero que nos estén viendo en el Facebook Internacional, que ya esté andando bien. Y mandarnos una línea de decirnos, no, lo veo desde Argentina, lo veo desde toda América Latina, de donde nos veas. Y si quieres viajar a Israel con nosotros, vamos a hacer unas reuniones. ¿De dónde? De Baja California, qué lindo allí. Licona. Licona, sí, fue una mía. Saludos, Daniel, dice. Sí. Qué gusto volver a escuchar tus enseñanzas. Bueno, eso es lo que quiero ver, que el Facebook ande bien y que nos estén viendo y escuchando de nuevo. Ya vamos a empezar a salir los lunes y jueves o lunes y miércoles, vamos a salir en vivo. Escúchenme, piénsenlo, oren, a ver si se animan a hacer el ejército hispano del Señor que va a Israel. Y nos van a recibir muy bien. Israel está muy interesado en esto. No dudo de que podamos tener tal vez una reunión con Netanyahu o con gente del gobierno que nos van a recibir, porque Israel es un país chico y cuando hay estos gestos de amistad, Israel los recibe muy bien. Están pidiendo, pusieron un árbol de Navidad en Belén, de alguna manera quieren que los cristianos vayan. A ver si te animás a venir con nosotros. Vamos a hacer sin ningún compromiso, vamos a hacer unas reuniones antes, en vivo y por Zoom, para los que estén lejos. Y los que quieran ir, vamos a ver planes de pago, a ver cuánto cuesta. Y vamos a hacerlo después del Mundial. Vamos a hacerlo solamente después del Mundial, que debe ser en junio, julio. Y en septiembre, octubre, ya vienen los Jewish High Holidays, Rosh Hashanah, Yom Kippur, y no es bueno viajar en esos días, está todo cerrado. Entonces yo creo que en agosto, septiembre, vamos a viajar, el clima está muy lindo ya, y vamos a ver la obra del Señor, a ver que el Evangelio corra por toda la tierra, que llegue de vuelta ahí donde salió, y sabemos que viene el fin, entonces, que el Señor vuelve. El Señor está esperando que con el Evangelio corra por Israel. Les conté, algunos no escucharon, claro. En Jerusalén, les cuento, la Asamblea de Dios, la misión en la que yo pertenezco en Argentina, la Asamblea de Dios, tenía su headquarter para el Medio Oriente ahí en Jerusalén, un edificio lindísimo, y en Israel, como es todo antiguo, es muy caro todo, y es muy difícil de conseguir que algo importante se venda. Un edificio lindísimo, headquarters para el Medio Oriente de las Asambleas de Dios de todo el mundo. Hace años hubo una reunión ahí en Springfield, Missouri, donde están acá en Estados Unidos sus cuarteles generales, y dijeron, vamos a usar el dinero que tenemos, los misioneros, para pueblos que estén abiertos, que estén listos para recibir el Evangelio. Y entonces Israel no está, hay mucha tensión, pero el judío necesita del Señor tremendamente, y cuando se le habla con amor y con calma y con humildad hispana, así quiero llamarlo así, el judío recibe al Señor.
Y entonces dijeron, Israel no está. Y vendieron el edificio ese por una millonada. Una sinagoga lo compró para usar ese dinero para ir a evangelizar al África. Está bien, en África hay que evangelizarlo seguro. No es tan caro ir a evangelizar el África, pero estar ahí donde el Señor vuelve. Que la Asamblea de Dios tenga un lugar, un edificio, esperando la segunda venida del Señor, es importantísimo, me parece. Y lo vendieron. Y me enteré porque un amigo mío en Israel me dice, ¿ves ese edificio que parece una iglesia? Es el centro de las sinagogas judías conservadoras, un grupo, dice, estaban las asambleas de Dios, ahí lo vendieron, y las sinagogas lo compraron. La sinagoga está bien, es el lugar donde el Señor se reúne, pero la sinagoga no predica de Jesús, y tenemos que estar predicando a Jesús con amor, con paciencia. Sí, pero el judío se pone muy bravo. El judío ortodoxo se pone bravo y a ese es muy difícil acercárseles, porque viven en comunidades separadas. Pero la mayoría del judío en Israel no es ortodoxo. Va al ejército, es un judío secular, trabaja, hace su vida, tiene su pasado, su historia, van a la universidad hebrea, los chicos, a las universidades que sean, trabajan, y a esa gente se le puede acercar. La señora que le duele la cabeza, esa se le puede acercar uno, y es tremendo. Y tú no sabes el judío cómo recibe, es muy lindo. Yo era así. Yo recibí el testimonio de esos chicos del Colegio Sarmiento, el odio ese, y no quería saber nada con los cristianos. Y después me pasé a un colegio americano. Era imposible en el Sarmiento. Los chicos venían de colegios muy, discúlpenme, pero esta es la verdad. Eran colegios ultracatólicos, el colegio Champagnat, La Salle, la Argentina Modelo. Son colegios muy católicos que hay en Buenos Aires, de la Opus Dei, y estos grupos católicos muy conservadores. Y era horrible estar ahí, era imposible. Yo no sé si los curas, los maestros de ellos en la iglesia les hablan mal de Israel o qué, pero era terrible. Y después de ahí me pasé a un colegio americano, que realmente viene de Estados Unidos, el colegio Lincoln, y ahí son todos extranjeros. Y me hice amigo de un chico el primer día y me dice mi papá cuando llego a la casa, espero que aprendas bien inglés acá. Y dice, ¿conociste a alguien? Sí, sí, un chico Sam, muy buena gente. ¿Y por qué están en Argentina? Y digo, no sé, le pregunté y me dice, mi papá es misionero, me dice. Y le dije a mi papá a la noche, y dice, están en la embajada, trabajan para la embajada americana, misión diplomática. Y dije, ¿tu papá trabaja para la embajada? No, no es misión diplomática, es un misionero, él está plantando una iglesia con los indios tobas en el norte de la Argentina, somos bautistas del sur. Y conté a papá y me dice, hoy veis, mire, oh mi Dios, dice, espero que sepas quiénes son, sabés lo que son los misioneros. Vienen para compartir gente. Y lo cierto es que este muchacho Sam Larson, era excelente, una persona tan humilde y agradable y buena gente. Y me acuerdo el primer día de clase, en una clase de biología, lo conocí, estábamos sentados al lado, y así como en la Biblia uno le da la Biblia abierta a otro, me dio el libro de biología, yo no sabía ni dónde estábamos. Bueno, espero que quieras viajar, que puedas estar en las charlas con nosotros. Si te decides, vení, vamos a ir juntos. Me gustaría mandar grupos pequeños a Israel, tal vez no tan grandes, pero todos los meses, a que se queden en casa con hermanos, a que sepan lo que es la obra allá, a llevar de vuelta el Evangelio. Y hay tantos testimonios lindos. Nosotros nos llamamos Schneider. Schneider significa en alemán sastre. Un Schneider es un sastre. Y había un hermano muy humilde, caballero de la iglesia, que venía a arreglarme la ropa a mí, era un sastre. Y papá dijo, yo tengo unos trajes. Vino un día a casa, tengo unos trajes que no me los arreglaría. Y venía él con su Biblia y dice, mi abuelo hacía esto, me decía papá. Y cómo lo trataba con tanto esmero, porque era un sastre. Este hombre sembró, papá. Cuando partió hace ya 2 años, oramos juntos todas las noches con papá. Sí, Marvin. Pastor, Gilda Pluis, gracias desde Corrientes, Argentina, bendiciones. Qué lindo, de Corrientes. Hola, Gilda. Javier Capitaño, hace 8 años había ahorrado para ir a conocer Israel. Me divorcié, el dinero se gastó para una final en paz. Quiero conocer los lugares donde caminó Jesús.
Nunca he salido del país, pero quiero conocer Israel, quisiera conocer condiciones y cómo hacer Marvin, para ponete hacer el viaje. el micrófono tuyo, Marvin, un poquito más fuerte. Yo te escucho, pero los Soy hermanos de Olavarria, provincia de Buenos o la Aires. barría. Olavarria. Ok, that's it. Escríbanos y ponme, quiero ir a Israel, un chiquito, así yo lo veo enseguida y te pongo en una lista y después te vamos a contactar. Es muy, muy especial. Hemos hablado la otra semana, vamos a ir a hacer más programas de esto. Vamos a ir a los lugares donde estuvo Jesús. Vamos a ir a ver, estuvimos hablando el otro día, algunos no los vieron, pero van a estar en YouTube estos programas. Los van a poder acceder cuando quieran. Y en mi página de Facebook también. Y vamos a ir a la sinagoga. ¿Te acuerdas? Hablamos de esto. ¿Te acuerdas que el centurión, que Jesús le sanó al criado, les hizo una sinagoga? Dice, los rabinos decían, Jesús, ora por él, nos hizo una sinagoga. Las ruinas de esa sinagoga, los pisos, algunas partes de las paredes, todavía están allí. Los techos se perdieron porque eran de madera, son 2000 años, pero están allí. Y hace unos años se encontró el lago de Galilea, es un lago en el norte de Israel, acá arriba, el lago de Genesaret, el Kineret es en hebreo. Se encontró en el lago de Galilea, metido en 2000 años, metido en el barro, en una de las costas, se encontró un bote de pescadores del primer siglo y lo sacaron. Hay un kibutz por allá que se llama Nov Ginosar. Nov Ginosar lo sacó y se lo conoce como el Museo del Bote. Y se sacó un pedazo entero grande, porque ¿cómo sacas un bote ahí que está en la tierra 2000 años? Se desarma todo. Entonces con mucho cuidado le pusieron una aerosol en gomas pluma, una cosa así, y se secó todo un pedazo, un bloque, y se sacó el bloque y después con mucho cuidado lo pudieron desarmar, esta gomas pluma, esto que habían tirado, y está ahí el bote, se puso lo puedes ir a ver. ¿Por qué es importante? Es importante porque esto muestra que las historias de los evangelios, de los pescadores, que Pedro, que era pescador y que Jesús se sienta en el bote y lo corren y él les habla, son historias verdaderas. Había botes así de pescadores. No son historias creadas. Para un cristiano es importantísimo. Ve que su fe es bienaventurado el que no vio y creyó. Pero cuando uno empieza a ver estas cosas dice, tiene sentido, esto ocurrió, esto pasó. El Señor de los cielos estuvo acá en la tierra en medio nuestro y se manifestó en medio nuestro. Así que la arqueología es muy, muy importante en Israel. Vas a aprender muchísimo. Cuando uno va a Israel, cuando uno vuelve transformado. Sí por lo que uno ve y lo que uno dice, pero también vamos a ir. Israel está en el medio de la historia y la profecía. Vamos a ir para ver historia, las cosas que pasaron, que fueron verdad, que el texto de los evangelios son testigos oculares de lo que ocurrió. Los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son testigos oculares de lo que ocurrió y la naturaleza testifica de eso. Pero Israel también es muy importante para la fe del cristiano darse cuenta que no son historias creadas, que esto existía. Pero también estamos en la historia, vemos toda la historia, pero también quiero que veamos la profecía. La profecía que es Gog y Magog, que van a venir, y ejércitos, y la segunda venida, sí, eso es parte. Pero también la profecía es que el Evangelio va a volver a correr por las calles de Israel, que hay una iglesia local, chicos y chicas, muchos son jóvenes, que predican a Jesús en hebreo, que es el pueblo, es el cuerpo de Cristo de esa nación. Y vamos a verlos con interés, esa es la profecía, que el Evangelio ha vuelto allá y que el Señor vuelve por su iglesia. Vamos a verlos, los hispanos son los mejores del mundo para esto. Vamos a verlos, ¿por qué? Con amor y con paciencia. Los chicos, la gente joven, la gente, yo hace 20 años que no estoy y escucho, pero creció mucho todo. La gente que está en las iglesias, los israelíes, los judíos que están allí,
porque no saben la diferencia entre una iglesia católica y una iglesia evangélica, la Reforma y Martín Lutero, que viene a exaltar la Biblia, pero que después odió a los judíos también. Entonces la gente no sabe diferenciar mucho, y los creyentes en Israel tienen un gran... Es lindísimo ver que adoran a Yeshua, a Jesús, pero tienen un gran problema con la historia del cristianismo. Muchos de ellos me han dicho, yo soy un judío israelí mesiánico, porque Jesús fue un israelí, era de Israel, que vivió en medio nuestro. Y yo soy de la fe, anime emunat shel Yeshua Meshiach. Yo soy de la fe del Mesías Jesús. Y dice, no pertenezco al cristianismo, así hablan. No soy parte de la iglesia, no voy a entrar en un grupo al que no pertenezco. Mi fe es la fe de Jesús. Y tienen problemas. Necesitan ver el amor del cristiano, el amor que a mí me sanó. Les hablaba de Sam Larson en el colegio americano. Después de ver tanto odio al judío, estar ahí había muchos chicos misioneros. Y era hermoso ver el amor y el interés. Después de ver eso, me sanó a mí. Tenemos que sanar las heridas de los judíos creyentes, de los mesiánicos, de los judíos creyentes de Israel. Yo soy 100% judío y 100% cristiano. Pero los chicos israelíes tienen problema con llamarse cristianos. Porque el cristianismo para ellos es lo que viene de España, que dice que tiraría una bomba atómica sobre Israel si tuvieran armamento nuclear. Es difícil distinguir. Y entonces son judíos mesiánicos, pero no quieren tener nada que ver con la iglesia. Pero cuando vienen los hermanos de la iglesia, se dan cuenta que tienen la misma fe. Y cuando uno empieza a ver la fe de ellos, y es la fe que la iglesia desarrolló por 2000 años. Le tardó mucho tiempo a la iglesia entender quién era Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y le llevó más tiempo en el Concilio de Nicea. En el año 325 la iglesia entendió esto, pero le llevó todavía más tiempo a la iglesia, Concilio de Trento, creo que fue más adelante, entender la Trinidad, entender que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero que los tres son Dios, ninguno fue creado, son eternos, Dios mismo de Dios mismo. Los tres son Dios, pero es una sola persona. Esto le tardó a la iglesia siglos en entenderlo, y ellos creen en esto. Porque creen que Jesús no era un maestro mejor. Jesús era un hombre, pero que era 100% Dios. Y ellos creen que el Espíritu Santo es Dios mismo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la teología es una teología cristiana, pero no quieren llamarse cristianos. Vamos a hablar bastante de esto en las reuniones y a entenderlo, porque sabes que necesitan de tu amor humilde y sencillo. Y yo sé que tú, que eres un cristiano de verdad, los ama. 15 segundos. Y se nos acaba el tiempo de hoy. Estoy mirando el reloj mientras Marvin me avisa. Pedro Dávila, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, México. Vamos a seguir al aire ahora. Vamos a hacer una segunda parte. Pero escribinos. Déjame saber que estás allá. Dios te bendiga. Shalom Ubraja. Paz y bendiciones. Smile.